Estás viendo Evolution Magazine. Y hora de salud al día. Como les dije al comienzo del programa, vamos a hablar de un tema que a todas las mujeres nos atañe, como es el prolapso. Y vamos a hablar específicamente de uno de ellos, pero hay tres que ya vamos a conversar con el doctor Douglas Vizcaíno. Él es ginecólogo y obstetra y nos va a hablar de este tema súper interesante y que estoy segura que más de una se va a sentir identificada y oído al tambor, sobre todo con los síntomas, para que digan: tengo que acudir al médico. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Qué placer. Hola, Ingrid, gracias por la invitación. Y bueno, saludos a todos a ustedes por este tema tan interesante de salud. Así es. Y sobre todo en la parte ginecológica. Hay mucho de qué hablar, doctor. Sí. Hay mucho de qué hablar y por supuesto tenemos que comenzar con lo básico ¿qué es un prolapso? Bueno, cuando hablamos de prolapso solamente es cuando existe la protrusión o salida de un órgano de cierta cavidad. En este caso nos dirigimos a la ginecología y tenemos una cavidad virtual que es la vagina, pues. Entonces, ahí vemos que existe un piso pélvico donde están contenidos varios órganos, entre ellos la vejiga, el útero, el recto y la propia vagina como tal. En este caso, el día de hoy vamos a hablar justamente del prolapso vaginal, en este caso, en este segmento, aunque evidentemente quizás se mezcle uno por allí. El prolapso vaginal, ¿en qué consiste? ¿Cómo es el tema del prolapso vaginal? Bueno, cuando hablamos de prolapso vaginal, nos estamos enfocando solamente en la vagina, pero cuando hablamos de prolapso genital, vemos que entonces nos vamos hacia el piso pélvico, entonces se llama prolapso de órganos pélvicos. Y cuando se dice que es de vagina, entonces se llama colpocele. Ahora, si es de la vejiga, se llama cistocele. Si es del útero, se llama histerocele. Y si es del recto, se llama rectocele. Ahora, cuando hay un complemento mixto, por decirte, vagina y vejiga, en este caso, se llama colpocistocele. Entonces, dependiendo de la sintomatología y el grado que se tenga, entonces son unas conductas diferentes. Vamos a empezar hablando, creo que quizás un poquito de atrás hacia adelante, y vamos a comenzar con estos síntomas para que la gente empiece a asociar y vean, oye, ya va, yo estoy con estos padecimientos, y después vamos a hablar de los grados para que empiecen a entender. ¿Cuáles son los síntomas y a qué edad normalmente puede aparecer los prolapsos? Mire, existe una relación muy estrecha con edad y el número de paridad. Por ejemplo, en las menopausias existe una flacidez de los músculos, de los ligamentos y de esa fascia, y eso predispone de que exista prolapso. Ahora, depende también de los hábitos que tenga la persona, en este caso la mujer, si son fumadoras, si son personas que levantan peso durante el ejercicio, la profesión también, son, por ejemplo, estas personas que tienen ciertos negocios en donde tienen que levantar sacos o cajas que hacen cierto esfuerzo, eso predisponen a un prolapso. Ahora, también existe una relación proporcional a los números de parto. Mientras mayor número de parto, mayor riesgo de tener prolapso. Entonces, es una combinación de factores, por decirlo así: edad, envejecimiento, paridad y lesiones, que pueden también lesionar músculos. En el caso, un músculo muy importante que se llama elevador del ano, que si ese se lesiona, entonces lesiona la fascia, lesiona conjuntamente un ligamento, entonces se prolapsan ciertos órganos. Cuando habló la primera parte, habló de la parte de menopausia, ¿va relacionada menopausia con edad? Hago esta pregunta porque hoy en día se ve mucho personas que tienen una menopausia temprana. ¿También influye en que sea solamente la palabra menopausia cuando entramos en menopausia, o influye en menopausia sumada a la edad? Ok, cuando hablamos de menopausia, hablamos de que ya cede el ciclo menstrual de la mujer por falta de estrógeno. Entonces, esto conlleva de que la producción de colágeno que existe en el cuerpo está disminuida. Entonces, obviamente la menopausia está ligada con la edad.
El promedio de menopausia está entre 49 y 52 años. Entonces, son dos factores que se combinan. Ahora bien, por ejemplo, una paciente que tuvo una menopausia precoz debido a una histerectomía o simplemente por desequilibrio hormonal, comienza a disminuir ese estrógeno que ayuda a tener una mayor laxitud en el sentido de fortalecer el colágeno, producción de colágeno, y entonces comienza a tener flacidez y pérdida de esa consistencia de la vagina. Al perder la consistencia, entonces entra en juego los músculos, los ligamentos y por decirlo así, una fascia que es como una membrana que da esa fortaleza que mantiene los órganos en su sitio a nivel de la pelvis. Entonces, al haber una falla de esta, comienza entonces a producirse esa protrusión que luego se acompaña con la sintomatología, porque también puede haber un prolapso que no tengan síntomas, y son los que uno observa. Y hay conductas, depende de la sintomatología que tenga, porque un prolapso de una vejiga conduce a una incontinencia urinaria, y con incontinencia urinaria disminuye la calidad de vida. Entonces hay varios tratamientos para eso. Que vamos a hablar más adelante. ¿La genética juega un papel importante también, o no necesariamente si mi mamá o mi abuela tuvo prolapso, yo lo voy a tener? No, la genética no está tan ligada. Lo que sí está ligado a los hábitos, la obesidad, el estreñimiento, el tabaco, la fumadora, la tos crónica, y bueno, esos son factores que ayudan de que tengan riesgo de tener un prolapso genital o un prolapso de órganos pélvicos. Ahora, fíjese, doctor, que cuando hablamos de estos factores, quizás podemos hablar de la cotidianidad fuera del cigarro. No fumen, además que huelen horrible, pero fuera de eso hablamos de una cotidianidad. Por ejemplo, aquellas personas que vamos al gimnasio y levantamos peso, hay una rutina diaria con un levantamiento de peso, entonces ahí uno empieza a jugar en el tema de que ejercitarse, cómo lo hacerlo. Por otro lado, hablamos de una tos, creo que fue un factor ahorita justamente con esta gripe que está dando, mucha gente dice, es que la tos es terrible. Entonces, creo que me voy a adelantar un poco, pero ¿cómo compensamos una cosa con la otra? Bueno, cuando obviamente estos ejercicios que aumentan la presión intraabdominal son los que conllevan a tener un prolapso vaginal. El hecho de que tú hagas ejercicios funcionales, ¿ok? Y no levantes peso, eso te mantiene activa. Y al mantenerte activa, mantiene cierta tonicidad en los músculos, inclusive los órganos pélvicos. Entonces, ¿qué pasa? Todos aquellos ejercicios que aumenten la presión interabdominal son los que conllevan a que esa presión se pueda reflejar y poner en debilidad ese piso pélvico. Entonces, aquí el levantamiento de peso. Obviamente, a mayor peso, mayor presión intraabdominal, y entonces puede tener riesgo a tener prolapso genital. Entonces hay que saber también y trabajar de mano de profesional para saber qué es lo que podemos hacer o no. Ok, doctor, expliquemos un poco. Ok. Lo que siempre se maneja en los prolapsos son los niveles de grado, y esto manifiesta qué tan avanzado está el prolapso. Hay otras clasificaciones más complicadas, pero es terminología médica que solamente lo manejamos los médicos, pues. Pero para que tengan idea, siempre hay un grado 1, un grado 2, un grado 3 y un grado 4. Entonces, los grados 1 grado 1 y 2, por decirlo así, son los prolapsos que llegan hasta la cavidad vaginal y no salen del introito, que es la entrada de la vulva. Pues. Que en este caso, vuélvame a colocar las imágenes, por favor, disculpa, Anita, que es la figura del medio. Exacto. Entonces, cuando ellos sobresalen del introito como tal, entonces pasan a un grado 3 o un grado 4. Entonces, dependiendo del órgano, por ejemplo, si es un histerocele, llegan hasta el grado 4, que sale todo el útero hacia afuera. Pues. La vejiga, en el caso de un cistocele, llegan hasta grado 3. Un rectocele llegan hasta grado 3. Entonces, dependiendo de la severidad, ya después de un grado 2, son quirúrgicos. Y cuando son quirúrgicos es porque también se acompañan ciertas sintomatologías, como son las incontinencias urinarias, el peso a nivel de los genitales, dificulta el acto sexual,
tienen problemas de aseo. Cuando hablo de aseo, porque se acompaña también de una incontinencia urinaria. También está el problema de que cuando salen prolaxados, por ejemplo, en el caso del útero, se exterioriza todo el útero. Wow. Y hay lesiones ulcerosas inclusive porque ya no está recubierto con esa mucosa que es la protección que le dan al cuello uterino. Y entonces se exponen a la tela que se tenga del panty o de la pluma, entonces hay lesiones y hay resequedad e inclusive llegan a ulcerarse. Entonces, claro, no llegamos a esos extremos, eso se ve mucho en las zonas rurales, que las personas no acuden a los hospitales y cuando llegan al ambulatorio o al hospital ya están en ese prolapso avanzado. Ahora, doctor, en este caso, lo normal que uno debería acudir sí o sí todos los años al ginecólogo, y el ginecólogo, por supuesto, en su chequeo se va a dar cuenta si hay un prolapso, porque muchas veces, como usted dijo, es asintomático, no saben que lo tengo. Pero aquellas personas que el síntoma más llamativo, por decirlo de alguna manera, quizás la incontinencia es cuando está en un grado 2 o 3. Eso depende, es muy relativo. A veces hay, por ejemplo, cistocele grado 1 con incontinencia urinaria. Ok. Hay un grado 2 sin incontinencia urinaria. Entonces, eso te lo va a expresar a la paciente. Pues. La anamnesis, lo que llamamos nosotros el interrogatorio, te lo va a decir. Ajá, tú cuando toses te orina, o cuando ríes te orina, o cuando levantas peso es que te orina, o cuando brincas te orina. O sea, y eso lo vamos relacionando con el grado que tenga la el prolapso. Una vez, por supuesto, previo chequeo. Previo chequeo. Entonces, dependiendo de todo esto, ¿verdad? Uno decide qué tratamiento le va a dar. En los casos de los prolapsos que son asintomáticos, que simplemente fue un hallazgo de la misma paciente porque se visualizó algo que no lo tenía anteriormente, o nosotros, los ginecólogos, en la evaluación ginecológica, observamos que hay un descenso o un prolapso sea de vejiga o sea del útero o del recto. Nosotros entonces vemos, si son asintomáticos, podemos ser conservadores. Entonces, en esto entran entonces los famosos ejercicios de Kegel, Ajá. en donde existe una contracción de los músculos pélvicos por 5 o 20 segundos que mantiene la persona, que puede hacer la persona durante el día. Pues. Y eso ayuda a fortalecer esos músculos y esa fase que está allí. Y no permite que siga avanzando. Disculpe que lo ataje justamente con eso. ¿Es posible hacer esos ejercicios sin tener un prolapso en grado 1, de que las mujeres lo hagan habitualmente desde los 30 años? No sé. Sí, bueno, en esos casos es para la parte sexual, ¿ok? Hay una mayor contracción de la vagina y eso produce mayor satisfacción sexual tanto al hombre como a la mujer y eso se puede hacer, pues. Pero en ese caso es para eso. En ese caso. Pero cuando hablamos de prolapso de piso pélvico, ya es para evitar que siga progresando, no para que elimine, sino para evitar que siga progresando. Y mientras no produzca síntomas, se puede observar sus controles ginecológicos anuales o 2 veces al año. ¿En qué momento y qué debemos hacer aquellas personas que ya están? Cuando se ataca un grado 2, por ejemplo, en adelante, ¿ya empezamos con algún tratamiento más allá de estos ejercicios de Kegel? Ok, sí, ya existen otras terapias y existe la terapia regenerativa, en el caso mío, que soy especialista en ginecología estética funcional y regenerativa. Nosotros ofrecemos a aquellos prolapsos que no son tan avanzados en la parte del tensado vaginal, en donde el láser hace una regeneración de ese colágeno y permite entonces tensar esa pared de tal manera de que se pueda recoger un poco ese prolapso que se está iniciando, grado 1, inclusive grado 2, y no permite que siga avanzando y hasta a veces se ve mejoría clínica. Ahora, cuando esto pasa de ser un grado 2 a grado 3, ya son quirúrgicos. Y se acompaña de incontinencia urinaria, se acompaña de trastorno a nivel de la sexualidad y bueno, todo lo que pueda acarrear la calidad de vida de la mujer en este caso. ¿El prolapso normalmente vuelve a salir? Una persona que es operada, por ejemplo, operada en este caso, ¿puede tener otra vez prolapso? Sí, puede tener prolapso. Inclusive hay una estética elevada en los casos de histerectomía. Hay prolapsos de cúpula vaginal, ¿verdad? Entonces,
se operó, había un prolaxito, se hizo la cura de prolaxo, pero con los años, como hubo pérdida de la fortaleza del piso pélvico, entonces se prolaxa la cúpula vaginal. Inclusive hay curas de prolaxo que a veces entonces con la edad o con aumento del peso, índice corporal por encima de 25 se dice, o que exista ejercicio que aumente la presión intraabdominal, puede haber una recidiva del prolaxo. Y en este caso se puede colocar una malla, ¿no? Se coloca una malla en caso Sí, ya de... ya cuando entramos al tema quirúrgico, hay varias técnicas dependiendo del órgano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la vejiga se coloca malla o cintia, que ya está en desuso. Se está volviendo a las técnicas posteriores que había anteriormente, porque se está viendo de que en lo largo de los años no son tan eficaces por las recidivas, y bueno, ahí dependiendo lo que tenga, o si un rectocele, si un histerocele o un cistocele, la técnica que se vaya a utilizar. Más allá, doctor, de la incontinencia, que como usted dice, disminuye la calidad de vida, ¿qué pasa si una persona una mujer no trata un prolapso? ¿Cuáles son esas consecuencias mayores fuera de la incontinencia? Bueno, cuando hablemos de incontinencia, bueno, ya sabemos que la calidad está disminuida de vida de la paciente, pero puede haber consecuencias mayores en el sentido, no que se va a morir, sino que estamos viendo de que esa calidad de vida, en tanto la parte sexual, la parte de ejercicio, todo en decadencia. Entonces, si llegamos, por ejemplo, a un caso de un histerocele y lo dejamos avanzar, vamos a ver entonces que se esteriliza todo el útero. Y vemos un útero ulcerado que cuando llega puede complicarse con infecciones una sobre de otra, entonces llamamos sobreinfección y puede ahí sí haber una complicación a nivel de los genitales de la mujer. Preferiblemente atacarlo a tiempo. Voy a retroceder lo que estábamos hablando unos mitoticos atrás, este tratamiento. Recuerdo que hace unos meses atrás, el año pasado específicamente, y lo pueden buscar a través de YouTube en Evolution Magazine, hablamos sobre la medicina estética, que es lo que usted realiza. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Cuántas sesiones son? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Es indoloro? ¿Cómo es este proceso? Ok. En el caso del tensado vaginal, podemos ayudar a aquellas pacientes que tengan aquellas incontinencias leves, inclusive aquellos prolaxos que pueden llegar hasta grado 2. ¿Ok? ¿Qué se utiliza? Se utiliza un equipo llamado, que es un láser, dependiendo del láser que se tenga, sea CO2, herbio o diodo, se le hace una sesión una vez al mes por 3 meses consecutivos. ¿Qué podemos mejorar en ella? Podemos mejorar tensar esa vagina, o esos músculos que están ahí, en el sentido de que hay mayor cantidad de colágeno que se está formando. Entonces, esto hace que la pared se reduzca un poco, ¿verdad? Y a la hora de que se reduce, disminuimos el diámetro y mantenga entonces esos órganos en su sitio. Y no evitamos que se sigan prolaxando. Esa laxitud que tiene la mujer por la falta de colágeno también va a disminuirse, entonces van a ver que su calidad de vida va mejorando. Eso es importante. Para finalizar, doctor, ¿cuáles son esas recomendaciones finales para aquellas personas que, ojo, los que no tengan como prevención y los que estén pasando por este proceso? Bueno, el control ginecológico es importante porque no vamos a esperar de que exista el prolaxo ya avanzado para entonces tomar la conducta. Entonces tenemos que nosotros diagnosticarlo precozmente para que entonces tome la conducta adecuada en el momento, la paciente en este caso. Que eso es importantísimo. Señoras, acudan al ginecólogo con regularidad. Doctor, ¿dónde podemos ubicarlo? Bueno, me pueden seguir por mis redes, doctor Vizcaíno, y bueno, en la Estética Renacer, donde pues, aplicamos este tipo de tratamiento. ¿Y su consultorio privado? En el Cocono Center de Lechería. Ahí lo pueden ubicar y durante las redes sociales que han estado apareciendo en el programa. Doctor, gracias por venir y por tan buen tema. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chévere. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya venimos con mucho más de Evolution Magazine. Ya regresa Evolution Magazine.